Hoy vamos a ver lo que son miembros axialmente cargados. Lo primero que tenemos que saber es que en un nodo existen reacciones, deformaciones y rotaciones. En, en el modelo tridimensional existen tres en el eje X, deformaciones en el eje Y y en el eje Z, y rotaciones también en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. En un modelo bidimensional se restringen varias de estas reacciones de nodo y solo tendríamos deformaciones en el eje X, en el eje Y, y en el eje Z tendríamos una rotación. Ahora, para un modelo tridimensional, una losa es muy importante porque elimina ciertas restricciones o restricciones, de las cuales solamente nos quedarían 3 grados de libertad por losa, por piso. Ahora, los grados de libertad son desplazamientos o rotaciones que se le asigna a un elemento, a un miembro. Ahora, tenemos en el modelo tridimensional una barra, de las cuales vamos a tener deformaciones iniciales en un nodo y en otro nodo. Tenemos dos nodos y que en el nodo 1 vamos a tener fuerzas y desplazamiento. Primero las fuerzas. Aplicamos fuerza en X, fuerza en el eje Y y fuerza en el eje Z. Los que tienen gran comilla son porque son elementos en coordenadas locales. Entonces, como tenemos dos nodos en una barra, estos van a generar, al aplicarle una fuerza o un momento, van a generar desplazamientos o rotaciones, de las cuales vamos a tener las siguientes: rotaciones en el eje X, rotaciones en el eje Y y rotaciones en el eje Z al aplicar momentos. Pero al aplicar fuerzas vamos a tener deformaciones o desplazamientos en el eje X, en el eje Y y en el eje Z para cada nodo. Eso significa que por nodo tenemos 6 grados de libertad, ¿no? Entonces, como ya les decía, X, Y, Z sin comillas son coordenadas globales y X, Y, Z con comillas son coordenadas locales. Hay 12 por barra, 6 de rotación, 6 de fuerza. Ahora, para armar nuestro vector de fuerza y nuestro vector de desplazamientos locales para una barra, tenemos las siguientes notaciones: F y U. Ahora, armamos para nuestro vector de fuerzas de la siguiente manera: fuerzas en el eje X, en el eje Y, en el eje Z; momentos en el eje X, en el eje Y y en el eje Z para un nodo 1. Y para el nodo 2, de igual manera, fuerzas en X, en Y, en Z y momentos en X, en Y, en Z. Estos generan desplazamientos, que armamos la siguiente matriz: desplazamientos en X, en Y, en Z, rotaciones en X, en Y, en Z para el nodo 1. Y para el nodo 2 tenemos desplazamientos en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Igualmente con las rotaciones para el nodo 2. Ahí ya tendremos armado nuestro vector de fuerzas y nuestro vector de desplazamientos. Ahora, continuando, tenemos la siguiente fórmula, que es fuerza en el elemento en coordenadas locales, la barrita, es igual a rigidez por el desplazamiento. Para ello tenemos tres condiciones, que son condiciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas o momentos igual a 0, leyes constitutivas del material Hooke en el rango lineal. Ahora, condiciones cinemáticas.
de elemento. Estos tienen que ver con los desplazamientos que se relacionan con las deformaciones. Ahora, los miembros axialmente cargados. Tenemos una barra que es uniforme, de las cuales tenemos las siguientes propiedades: su longitud, una longitud X que va a variar, un diferencial de X que es algo mínimo, fuerzas internas del material, fuerzas externas 1 y fuerzas externas 2. Como les decía, propiedades. El área transversal es el mismo en toda la longitud y el modo de elasticidad también es el mismo en toda la longitud. Ahora, fuerza axial interna. Si es que las fuerzas salen del elemento, significa que N es positivo. Y esto también significa que está en tracción. Y si las fuerzas entran al elemento, N es negativo, de los cuales se llama compresión. Ahora, número 1. La primera condición son condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas o momentos igual a 0. Ahora, tenemos una sección del elemento, que es esta parte. Lo ponemos de esta manera. Dx, que es la diferencial de la barra, una fuerza externa, fuerza interna y fuerza externa. Entonces, haciendo sumatoria de estas fuerzas para llegar al equilibrio, obtenemos que N más fuerza interna por su longitud más N más diferencial de N es igual a N, porque está en sentido contrario. Entonces, de los cuales N con N se van, el diferencial de N pasa al otro lado, cambiamos de signo, el diferencial de N es igual a fuerza interna por su longitud. Ahora, el diferencial pasamos al otro lado dividiendo y tenemos la siguiente ecuación. Ahora, sabemos también que presión o fuerzas axiales es igual a fuerza sobre área, de las cuales obtenemos la siguiente ecuación. La normal es igual a la integral del esfuerzo por el diferencial de área. Sabemos también que el esfuerzo es igual a la normal por el área. Entonces, ya, nuestra segunda condición son las condiciones cinemáticas o de compatibilidad, que relacionan desplazamientos y deformaciones. Aquí tenemos la deformación unitaria, que relaciona el desplazamiento, el diferencial del desplazamiento o la diferencia entre el desplazamiento original. Esto en derivadas lo expresamos de la siguiente manera. Y para un diferencial de X simplemente ponemos la deformación unitaria en X por el diferencial de el desplazamiento unitario en X también sobre el de X. Para el desplazamiento axial está ubicado en una distancia de X también. Esto se refiere a este X que varía con respecto a la longitud. Ahora, las leyes constitutivas. A esto nos referimos que esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por el esfuerzo unitario o la deformación unitaria, que es Cook, lo que conocemos. Ahora, en resumen, tenemos condiciones de equilibrio, cinemática y leyes constitutivas, de las cuales obtenemos equilibrio, esta ecuación que la llamamos anteriormente, esta ecuación anteriormente llamada 2, la ecuación 3 de condiciones cinemáticas y la ecuación 4, que es Hooke. Ahora, vamos a hacer un reemplazo de ecuaciones para obtener nuestra ecuación final. Tenemos que reemplazamos 3 en 4. La ecuación 3 la reemplazamos en la ecuación 4.
en EX. Entonces tenemos la siguiente expresión. Esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por el diferencial de la deformación en X sobre el de X. Ahora ya tenemos una ecuación 5. Ahora reemplazamos la ecuación 5 en la ecuación 2, que es la normal. Entonces simplemente reemplazamos este esfuerzo en este esfuerzo. Tenemos la siguiente expresión, que la llamamos ecuación 6. Ahora, continuando, reemplazamos 6 en 1. La normal, el diferencial de normal. Entonces, esta normal la reemplazamos, todo esto. Entonces, sería diferencial de todo esto. Bueno, y eso hacemos. Diferencial de la ecuación 6 es igual al negativo de las fuerzas internas. Ahora, como hay una doble derivada, entonces para resolverlo vamos a tener que aplicar una doble integración. Y para resolver las constantes de la doble integración tenemos que tener dos condiciones de borde. Ahora, para las condiciones de borde se usan desplazamientos o fuerzas. Nunca ambas, porque son una reacción de la otra. Ahora, las condiciones de borde esenciales son los desplazamientos y las naturales son las fuerzas. Listo. Ahora, un dato importante es que solo se puede usar una de las dos, como ya les decía, en cada extremo. Por esto, porque una es causa y otra es respuesta. La fuerza ocasiona un desplazamiento. No podemos usar la fuerza y el desplazamiento en un solo nodo, en un solo punto. O bien usamos desplazamiento o bien usamos fuerza. Ahora, la rigidez. ¿Qué nos dice la rigidez? ¿Qué es la fuerza inducida en el de F? Bueno, esto quiere decir que al aplicar una deformación unitaria en el nodo 1 de la barra, el nodo 2 se va a quedar quieto, inmovilizado. Y en un caso 2, vamos a aplicar una deformación unitaria en el nodo 2 y el nodo 1 va a quedarse quieto. Entonces, como les decía, en el caso 1, en el nodo 1 se deforma 1 y el nodo 2 está quieto. En el caso 2, el nodo 1 está quieto y el nodo 2 se deforma 1. Ahora, nuestra matriz de rigidez la armamos de la siguiente manera. K, fila 1, columna 1, que es el caso 1 y el caso 2. Y es el análisis en el nodo, y el J es la deformación unitaria en el nodo. Ahora, la rigidez de un elemento uniforme. ¿Cómo entendemos esto? Mientras que el área y el modo de elasticidad sean constantes, la fuerza que entra va a ser negativa. La fuerza que sale va a ser positiva. ¿Por qué? Porque esta se comporta como compresión y esto como tracción. Entonces, esta fuerza va a generar un desplazamiento y esta fuerza también va a generar un desplazamiento. Bueno, y aplicando lo que dijimos anteriormente, si no va a haber fuerzas negativas o las fuerzas internas van a ser cero, solo existan las fuerzas nodales, o sea, estas fuerzas que entran a nodo. Ahora, aplicando la fórmula, si Wx es igual a 0, entonces todo esto sería 0. Ahora, como el AE es constante, entonces este no puede ser 0. Entonces, lo que nos queda es que la diferencial, la doble derivada es igual a 0. Entonces, para integrar, como es una doble derivada, vamos a integrar una vez, nos va a dar una constante. Integramos dos veces para hallar la deformación y nos va a dar dos constantes.
Ahora, bueno, tenemos la siguiente fórmula que ya la habíamos mencionado anteriormente y armamos nuestra matriz, nuestro vector fuerzas en 1 y en 2 es igual a fuerza es igual a la matriz de rigidez por la matriz de desplazamientos. Listo. Ahora, en el caso 1, tenemos una barra, un desplazamiento en 1 y un desplazamiento en 2 en el caso 2. Cuando x, o sea la longitud, sea 0, la deformación es 1. U de x, cuando x sea 0, la deformación es 1. Cuando x es igual a L, entonces la deformación es 0. U de x cuando x es L, entonces la deformación aquí no hay deformación, es 0. Reemplazamos esto en la siguiente ecuación que la habíamos sellado aquí anteriormente. Tenemos que 1 cuando x es 0, u de x es 1. 1 es igual a constante 1 por 0 más constante 2. Despejando, tenemos que constante 2 es igual a 1. Ahora, reemplazamos este valor en la siguiente ecuación, aplicando esto. U de x es cuando x es L, u de x es 0. Reemplazando el valor también, que C2 es igual a 1, tenemos que constante 1 es igual a menos 1 entre L. Ahora, reemplazamos nuestras constantes en la ecuación inicial. Tenemos que u de x es igual a menos 1 entre L por x más 1. Derivamos, la primera derivada es diferencial y simplemente es este valor, menos 1 entre L, la primera derivada. Ahora, continuando con la explicación. En 6 tenemos n. ¿Cuál es nuestra ecuación 6? Es la siguiente. El diferencial... No, este no es la 6. La 6. La normal, la fuerza normal es igual al área por el módulo de elasticidad por la derivada. Como ya habíamos hallado la derivada que era menos 1 entre L, entonces simplemente reemplazamos en la ecuación. Y tenemos que normal es igual a área por módulo de elasticidad por menos 1 entre L. Y ahora, teniendo ya esta ecuación, vamos a armar nuestra matriz. Fuerza 1 es igual a rigidez 1, 1 por desplazamiento 1 en 1 más rigidez 1 en 2 por desplazamiento 2. Ahora, de la misma forma para la fuerza 2, rigidez 2, 1 por u de x 1 más rigidez 2, 2 por desplazamiento 2. Listo. Ahora, como ya habíamos hallado que anteriormente u de x 1 es igual a 1, u de x2 es igual a 0. Esto me refiero a este caso. ¿Sí? U de x 1 en el nodo 1 es 1. U de x en el nodo 2 es 0, porque estamos en el caso 1. Entonces, eso reemplazamos en la ecuación. U de x en la barra 1 es 1 y u de x en el nodo 2 es 0, en el caso 1. Ahora, tenemos que está entrando una fuerza, está saliendo una fuerza, negativo, positivo. Entonces, al convertir esto 1, 1, lo que nos queda de la ecuación es la siguiente expresión. Fuerza en x, la fuerza 1 es igual a la rigidez 1, 1.
y la fuerza 2 es igual a la rigidez 2, 1. Entonces, ahora, las fuerzas. 1 en la barra 1 es igual a negativo. En la barra 2 es positivo. Por la normal en 0 y por la normal en L, cuando estas dos condiciones de borde. Reemplazando negativo con el N en 0 es igual a área por módulo de elasticidad entre L. Negativo por negativo sale positivo. Y ahora el positivo por esta fuerza positiva por la normal, que es negativa por este menos, sería menos A por E entre L. Entonces, ya teniendo estos dos valores, armamos nuestra primera columna de la matriz de rigidez. Ahora para el caso 2, que viene siendo lo mismo pero con una diferencia, que en el nodo 2 se deforma 1 y en el nodo 1 se deforma 0, no hay deformación, se queda quieto. Aplicamos lo mismo. U de x, aplicamos esta fórmula, reemplazamos que u de x con x es 0, el u de x es 0, y despejamos, nos sale el constante 2 es igual a 0, y reemplazamos constante 2. Ahora cuando x es L, u de x es 1. Reemplazando el constante 2 nos sale que constante 1 es igual a 1 sobre L. Ahora, reemplazamos estas constantes en nuestra ecuación y nos dan la siguiente expresión. Derivamos y nos da 1 entre L. Ahora, como ya habíamos explicado, reemplazamos en la ecuación 6 la siguiente expresión y nos da que n es igual a por E por 1 entre L. Ahora, tenemos la siguiente expresión que es la misma de la anterior, solo que esta vez u de x1 es 0 y u de x2 es 1. A esto se refiere. U de x1 es 0 porque no hay deformación. U de x2 en la nodo 2 es 1 porque hay una deformación unitaria. Entonces continuamos y simplificamos y nos da la siguiente expresión. Como ya habíamos hablado anteriormente, negativo, positivo, usamos negativo por la fuerza N, que es positiva también, negativo por positivo, negativo, A entre L. Y igualmente de la siguiente expresión, rigidez 2, positivo con positivo, A entre A por E entre L. Ya teniendo estas dos rigideces más, armamos nuestra matriz de rigidez para una barra por axialmente cargados. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.